Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí siempre es un honor estar aquí. Yo me siento en familia, ¿verdad? Me encanta poder venir acá, poder compartir con ustedes. Y, ¿verdad? La iglesia pues que fundó mi abuelo siempre me da mucho sentimiento, pero alegría también, ¿verdad? De poder estar aquí parada. Así que esta mañana, ¿verdad? Gracias por venir a la casa del Señor. Es una mañana para poder desconectarnos de las cosas que están sucediendo y poder conectar con el Señor en esta mañana. Queremos darle también, ¿verdad?, esa bienvenida a las personas que se conectan a través de YouTube. Bienvenidos. El mensaje que Dios tiene preparado en este día es para ti, así que recíbelo con un corazón abierto. Estamos localizados en Ponce, en El Tuque, en la calle Coral, número 282, Brisas del Mar, en Ponce. Quiero compartir con ustedes una palabra corta antes de comenzar la adoración. Esta palabra Dios la puso en mi corazón hace unas semanas atrás y mira que, ¿verdad?, no es casualidad las cosas que están sucediendo y con las noticias que nos hemos levantado durante estos días. Esta palabra sé que muchos ya la hemos escuchado, pero es una palabra que como quiera nos da seguridad de que alguien cuida de nosotros. Y está en Isaías 41:10. Dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así que con ese mismo ánimo, con esa misma palabra, ¿verdad?, esa promesa del Señor, vamos a ponernos de pie y comenzar este tiempo de adoración, ¿verdad?, con un cántico que tenemos preparado. Vamos a adorar al Señor. Es una mañana para entregar, para olvidar, ¿verdad?, lo que está sucediendo, para poder entregar nuestras preocupaciones y con mucho gozo poder entregar nuestros pensamientos, nuestro corazón a Dios. Así que vamos a adorar a Dios y poniendo en oración también a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Pero con regocijo, ¿verdad?, vamos a adorar, vamos a cantar un cántico de alegría y devoción.
cuando cantamos para exaltar tu nombre. Por siempre. Adoramos el nombre del Señor. Hermanos, hasta aquí mi parte. Gracias por recibirme. Y ahora le paso la parte a mi Santo Padre, a mi amado Padre que tiene la palabra en esta mañana. Verdaderamente que para mí es un privilegio en esta mañana poder dirigirme a ustedes. Primeramente le digo a la iglesia, bienvenido a la mesa del Señor. Mi corazón está hinchado de alegría. Mi corazón está hinchado de emoción. Porque Dios ha sido muy bueno conmigo y yo sé que con cada uno de ustedes. En esta mañana pues están mis 6 hijos presentes. Porque yo no tengo nietos. No tengo yerno. Ellos entran y son parte de la familia. Y son hijos también. Kareli lo sabe, igualmente Sabdiel y Tatiana también, que son parte y son hijos. Y Dios es bien bueno porque en este tiempo, ¿verdad? Yo tener a mis nietos, tener a los 3 nietos que Dios me ha dado y ellos ver desde allá a su abuelo, pues exponer la palabra. Usted sabe que yo no hablo mucho y no soy muy largo en el mensaje. Simplemente traigo una lección de fe. Saludo con mucho amor y cariño. Yo le digo mi hermana menor. Es mi cuñada. Pero lo que viene dando que la conozco desde que tenía como 12 o 13 años. Milka, sabes que te amo, te quiero. Es mi hermanita menor. Siempre le he dicho así. En esta mañana tenemos una grata visita. ¿Cómo se llama tu hermano? Carlos, bienvenido a la casa del Señor en esta mañana y nos alegra mucho y gracias por estar aquí. En esta mañana yo no voy a hacer largo ni extenso, simplemente quiero traer una lección de fe corta y está basada en que mi esposa estaba buscando en una libreta y el nieto mío, Matthew, que es el mayor, tiene 13 años, a él le gusta leer mucho y él lee mucho la Biblia. Su padre tiene esa buena costumbre y cuando va para la escuela, pues lleva a veces su Biblia y la lee. Porque yo sé que hay un plan de Dios para su vida y hay un plan de Dios para la vida de cada uno de los de ustedes. Para Wilfredo y para cada uno de mis nietos y de los nietos de cada uno de ustedes. Y Carmen buscando encontró un texto que mi nieto escribió y decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ella viene a donde mí y me enseña el texto y yo dije, eso es el Salmo 138:8, que dice: cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando yo leo esto, inmediatamente Jehová cumplirá su propósito en mí. Me viene a la mente a un libro del Antiguo Testamento que fue escrito en el año 8 al 6, antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero es bien interesante porque tiene más que 4 capítulos. Y todos los niños lo conocen. Que es: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez bien grande, cataplum,
y se lo comió. De inmediatamente, pero cuando yo profundizo, puedo ver más allá de un gran pez. Cuando yo profundizo en esta historia de este joven llamado Jonás, yo puedo ver el amor de un padre que a través de la disciplina corrige su amado hijo para que el propósito en él se cumpla. Entiendan que todos nosotros hay ese plan, que el propósito de Dios no importa a dónde vayas y a dónde huyas, la misericordia y el amor de Dios te va a alcanzar. Y es bien interesante porque tiene 4 capítulos. Cuando nosotros vamos al capítulo número 1 de Jonás, entra inmediatamente con unas instrucciones que dice: vino palabra de Jehová, hijo de Amatías, diciendo, estas son las instrucciones, Jonás, lo que vas a hacer. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o sea, anuncia, dile que se tienen que arrepentir porque el pecado ha llegado delante de mi presencia. Si no se arrepiente, vendrá destrucción de aquí a 40 días. Unas instrucciones de parte de Dios a Jonás. Y Jonás, cuando usted sigue leyendo, dice, Jonás dice, ¿para dónde? Para Nínive. Para allá yo no voy. Lo que hizo fue, dijo, me voy a huir de la presencia de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. A ti te dice, ve a tu vecino, porque como nosotros estamos aprendiendo los miércoles que la palabra de Dios no es simplemente histórica, sino que cómo yo la puedo aplicar a mi vida y me puede hablar en el día de hoy. Dios enviaba a Jonás y hoy nos invita y nos envía a nosotros, a nuestros vecinos, nuestros amigos, a gente bien difíciles. Pero Jonás, ¿sabe lo que hizo? Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Quiero traer esto en contexto histórico en cuanto a la región como tal. Tarsis viene siendo lo que hoy es España. En aquel tiempo se llamaba Tarsis. Él se levanta, va al puerto de Jope y prefiere coger un barco que se encuentra en el mar Mediterráneo y navegar alrededor de 3,000 kilómetros para huir de lo que Dios le había encomendado y le había mandado. Es bien interesante huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces Dios nos da unas instrucciones y lo que hacemos verdaderamente es huir de la presencia del Señor? Y es bien interesante porque Él viene, va al puerto, paga un ticket, paga un barco mercantil, entonces va por todo el océano viajando hacia España, pero lo demás ya ustedes saben que es historia. Se levanta una gran tempestad. Vemos cómo me llama la atención, porque cuando nosotros leemos los 4 capítulos, vemos que cuando van por el mar Mediterráneo, que es el camino que conduce a España, se levanta una gran tempestad que quería, dice la palabra, partir el barco en 2. Pero Jonás, sin embargo, estaba a la parte de abajo durmiendo. No se enteraba de lo que había pasado. Y me llama la atención porque eso me hace referencia inmediatamente al capítulo 4 del libro de Marcos, donde Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es exactamente idéntico. Dejando a Jonás un momento, dice que Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Se levanta una gran tempestad. Una gran tempestad. Los discípulos se asustan porque creen que van a sucumbir en la vigilia de la noche.
uno de los discípulos dice, dile a Jesús que se levante, porque yo lo veo lo más tranquilo. Jesús se levanta y reprende al mar y al viento. Y los discípulos dicen, ¿quién es este que tiene tanta autoridad que aún el viento y el mar le obedecen? Es curioso porque el barco se está partiendo en dos y Jonás tiene esa misma comunión con el Padre, porque te voy a decir una cosa, el libro de Jonás fue escrito en el Antiguo Testamento, donde no estábamos bajo la gracia. Cuando usted lee la historia de los profetas antiguos, simplemente todos los profetas lo que hacían era inclinarse delante de la presencia de Jehová. Y sin embargo este joven dijo, para allá yo no voy, tú me mandas para el norte y yo voy a ir para el sur. Yo me preguntaba, ¿por qué Jonás habrá hecho esto? ¿Acaso le tendrá miedo a la gente de Nínive? Porque déjeme decirle porque Nínive no era cualquier ciudad, era la capital del pueblo asirio, que era una ciudad bien cruel. Se encuentra hoy al norte de lo que es Irak, cerca del río Tigris, conforme a la geografía de hoy en día, para que puedan entender. Eran gente asesinos, eran gente malvado, eran gente idólatra y gente muy crueles. Esa gente cogían a los enemigos y los hacían pedazos de una forma bien cruel. Cuando usted se busca en el Antiguo Testamento, están mencionados como uno de los pueblos más crueles que había en el Antiguo Testamento. Yo dije, pues yo me imagino que es pues como invitarnos a cada uno de nosotros a que vayamos al vecino o en el trabajo a la persona que habla de nosotros o a la persona que nosotros podemos creer más cruel y llevarle un mensaje de arrepentimiento y salvación. Verdaderamente a veces se hace bien difícil. Al único que yo he conocido fue a Gille Ávila, que fue, le predicó y abrazó y le dijo te perdono al hombre que asesinó a su hija, y ustedes lo saben que fue así. Pero es bien duro. Lo lindo y lo importante de esto es que el Padre lo miraba desde la parte de arriba. Se levanta la gran tempestad. Ustedes saben que según la historia, no el cuento, según la historia, empiezan a sacar muebles y cosas pesadas del barco para que no sucumbieran. Hasta que el momento se levanta uno y dice, no, aquí hay muerte en la olla, aquí alguien ha pecado. Lo reúnen a todos, levantan a Jonás y le dice, clama a tu Dios, para ver si Él nos puede librar de esta tempestad tan grande que está azotándonos, que a lo mejor nos va a llevar a la muerte. Dice, como aquí nadie quiere hablar, vamos a echarlo a la suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Pero es bien interesante que Jonás entonces confiesa su pecado. Dice, Jehová me dio instrucciones de ir a una ciudad, pero lo que yo he hecho es huir de la presencia del Señor. Viene la pregunta inmediata para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros vivimos huyendo de la presencia del Señor? Porque en esa escena tan dramática donde el mal está en una tormenta, cuando tiran a Jonás, la Biblia dice que el Padre tenía un pez especial para recibirlo, para guardarlo. Ahora yo quiero que tú leas esto, que entiendas esto que te voy a leer, porque es algo como poético que yo quiero que tú apliques a tu vida. Pero hay algo poético aquí que cuando yo lo leí me eriza la piel, porque Jonás pensaba que podía huir de Dios navegando por el mar, sin saber precisamente que el mar sería el lugar donde Dios le enseñaría la lección más profunda de su vida. El mismo elemento que Jonás creyó que lo alejaría de Dios se convertiría
en el instrumento de su transformación. ¿No te parece fascinante cómo Dios usa nuestras propias decisiones para cumplir su propósito en cada uno de nosotros? A veces nosotros utilizamos y tomamos decisiones que lo que nos van a hacer es afectar a nuestra vida. Mas sin embargo Dios, en su amor y su misericordia, oh qué amor, inmenso amor inexplicable, simplemente nos deja como unos chiquillos. Y ese revolú que nosotros formamos, Dios se encarga de ese desorden que hay en nuestras vidas, o ese caos, poner orden. Porque entonces Jonás cae en el pez, está 3 días y 3 noches, y es bien interesante porque cuando nosotros vamos al libro de Mateo, Jesús utiliza las mismas palabras del libro de Jonás. Me da mucha pena porque hay muchos teólogos bíblicos o gente que dan la historia de Jonás como algo que es imposible, que es simplemente un cuento para traer un mensaje o una enseñanza de la desobediencia. Pero cuando nosotros encontramos que Jesús narra la historia de Jonás y dijo: señal no se le dará a esta generación, sino la señal del profeta Jonás. Que como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el vientre o en el corazón de la tierra. O sea que si hubiera sido un cuento, hubiera sido algo que verdaderamente no hubiera sido cierto, Jesús no lo hubiera tomado en consideración. Ahora escuche bien. Cae Jonás en el pez lo recibe y comienza por todo el Mediterráneo ese pez dirigido con un GPS, digo yo, como la estrella de Belén, que los magos salieron de Oriente y esa estrella dice que lo guiaba y lo llevó. Ese para mí fue el primer GPS, porque dice que la estrella se postró y se paró encima de la casa después de tantos meses que los magos de Oriente venían buscando al rey que había nacido conforme a la profecía y al conocimiento que ellos habían tenido. ¿Usted sabe algo? Quiero que aprenda algo en esta mañana. Cuando el pez vomita a Jonás o lo saca, ¿dónde usted cree a qué playa Jonás cae? Todo el mundo inmediatamente me dice: pues fue a Nínive. Todo el mundo me ha dicho Nínive, pero le tengo grandes noticias, porque cuando vemos la historia geográfica de Nínive, estaba viendo un reportaje, alrededor de 1000 kilómetros a vuelta redonda no hay mar, es un pueblo desierto y lo único que pasa es el río Tigris. Entonces, ¿dónde fue vomitado? Pues los teólogos bíblicos dicen que fue cerca del puerto de Jope, como el padre diciendo: bueno, ven acá, vamos a comenzar de nuevo aquí en el mismo lugar. Eso Dios hace con cada uno de nosotros. Preferimos a veces, es bien interesante porque cuando nosotros vemos la distancia del puerto de Jope hasta Nínive eran 800 kilómetros. Jonás decide montarse en un barco e ir a 3000 kilómetros de distancia. O sea, que llegaron al puerto de partida y el Señor dice: no te preocupes, tienes que pagar las consecuencias, pero vamos a comenzar de nuevo. Tú sabes los fracasos que cada uno de nosotros hemos tenido. Tú sabes los tropiezos que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Pero el Padre no está para juzgarnos, simplemente para decirnos: tienes que pagar las consecuencias, pero no te preocupes, yo no te voy a dejar.
no te voy a dejar. Si me hubieras dicho que sí, desde el principio hubieras caminado 800 kilómetros, pero como no me hiciste caso, tuviste que pasar por la travesía de la desobediencia, de coger 3000 kilómetros hacia España. Por poquito pusiste en riesgo la vida de cada uno de los que estaban en la embarcación. Pero no importa, comencemos de nuevo. Vas a ir a Nínive. Porque el propósito de Dios, el propósito que yo tengo contigo, no va a dejar de ser. ¿Sabías tú que Dios tiene un propósito determinado con cada uno de los hijos? Y por más vueltas que demos, por más que nos escondamos, por más que huyamos a Tarsis, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros y vamos a terminar nuevamente en Nínive. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. No importa que usted no entienda el plan de Dios. Simplemente tiene que entender que lo que Dios quiere es que la voluntad de Él se cumpla en su vida y en mi vida. Porque Dios es bueno, es bueno. Lo interesante de estos 4 capítulos es que yo creía que Jonás estaba huyendo porque le tenía miedo a Nínive, esta gente cruel. Pero cuando vamos al capítulo número 4, Jonás conocía bien a Dios. Jonás conocía bien a su padre. Jonás, cuando llega a Nínive, que empieza a pregonar el mensaje de arrepentimiento, dice que desde el rey y toda la corte, hasta los animales, lo escucharon, se sorprendieron. ¿Y qué tenemos que hacer para no ser destruidos? Jonás le da instrucciones, se visten de cilicio, ellos se arrepienten. Y tú sabes cuál era la molestia de Jonás y por qué no quería ir allá. Porque en el capítulo 4 le dice a Dios, ¿lo ves? Por eso era que yo no quería venir. Yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Y yo quería que tú lo destruyeras. Mira qué corazón. Mira qué corazón. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas que verdaderamente nos hierven la sangre? Y lo que, ay Dios mío, y a veces proliferamos, ¿verdad? Cosas negativas hacia ellos. Y Jonás simplemente quería que el Señor lo destruyera. Dios se ríe, lo pone en un sueño. Y hay una calabacera que crece con unas hojas grandes, que le da una sombra bien buena. Él estaba allí cómodo, pero de pronto viene un gusano, se come la calabacera, se seca. Y Jonás se enoja otra vez y dice, bueno, tan buena que estaba esta sombra. Mire para que usted vea esta gente cómo tenía este tipo de diálogo. El Señor le dice, mira, a ti te da pena que esta hoja se seque porque te convenía. Y no te da pena ni lástima con un pueblo que son como unos niños que no saben distinguir su derecha y su izquierda. No saben distinguir su derecha y su izquierda. Por lo tanto, a través de todo este proceso, lo que Dios quería era bregar también con el corazón de su Hijo. Al igualmente van a haber procesos en nuestra vida que Dios lo que va a querer es sacar lo mejor de nosotros. Va a querer sacar cosas que están en nuestro corazón, que verdaderamente lo que hacen, en vez de acercarnos, lo que hacen es alejarnos de la presencia de Dios. Pero tranquilo, aunque veas todo quieto, Dios está trabajando. Tranquilo, Dios está trabajando con tu hijo. Tranquilo, Dios está trabajando con tu hijo, Cheo. Dios está trabajando con nuestros nietos. Dios está trabajando con los matrimonios. Aunque veamos silencio, Dios está trabajando porque Dios quiere lo mejor de cada uno de sus hijos. Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice la palabra.
todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Y si nosotros que somos malos, ¿qué no hacemos por nuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre? Y Cristo lo dijo, si ustedes que son malos, un hijo te pide pan, tú le vas a dar una piedra. Si te pide un pescado, tú le das una serpiente. Ustedes que son malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, que es eterno, sabe dar buenas dádivas y conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no te desesperes. Confía que lo que Él va a hacer, Él lo hará. Y guarda esto en tu corazón. Nuevamente. Quiero leer este pedacito, que es que a mí me encantó este pedacito. Jonás pensaba que podía huir de Dios navegando por el mar, sin saber que precisamente el mar sería el lugar donde Dios le enseñaría la lección más profunda de su vida. El mismo elemento que Jonás creyó que lo alejaría de Dios, se convertiría en el instrumento de su transformación. Y va a ser el instrumento de tu transformación también. No importa para dónde huyas. Quiero que guardes esto en tu corazón. Dios, Jehová, cumplirá su propósito en ti y en mí. Haga lo que haga, no importa el tiempo que corra, no importa nada. Dios está con nosotros, y cuando lo entendemos, entonces aprendemos a descansar en los brazos del Señor. Jonás aprendió que tenía que ser sanado de su corazón, aprendió el sometimiento a obediencia, y por lo tanto hoy queda plasmado estos 4 capítulos que Jesús usa como referencia en el Nuevo Testamento. Por lo menos escribe tu historia, que los hijos y tus nietos hablarán de tus caídas, pero también de tu levantar, que fue mucho más fuerte. Y no importa por la tormenta que esté, descansa en medio de ella, porque hay un capitán que es el que está controlando la embarcación, y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que le damos gracias a Dios por esta lección de fe. Quiero que la guardes y la atesores en tu corazón. Escuchemos este himno y meditemos que Dios tiene el control y un propósito para ti. Ha sido largo el viaje, pero al fin Cierra llegué. tus ojitos ahí, porque Él nunca llega tarde a tu vida. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Planes para hoy se encontró. Encuéntrate tú con los tuyos. Y nunca imaginé que dentro de su amor De Dios siempre cabe a mí. y dentro de sus planes me encontrará yo. Cada uno de ustedes está en los planes del Señor. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió.
vuestro corazón en este tiempo ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí, porque yo he vencido al maligno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo no los hubiera dicho. Pero quiero preparar lugar para que donde yo estoy, algún día ustedes puedan estar conmigo. ¿No es lindo? Qué lindo, ¿verdad? Inexplicable. Entre sus planes Dale gracias a Dios por esto. Yo le doy gracias a Dios por mi familia. Le doy gracias a Dios por la bendición de mi esposa. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ha sido un largo viaje. Pregúntale a Jonás. ¿Y el tuyo? ¿Ha sido largo o ha sido más corto? Así, pero al fin llegamos. Un fuerte aplauso al Señor. Ha sido largo el viaje. El mío ha sido bastante largo. Entre tropezones, caída y levantarme. Porque mi vida no ha sido de oro como tal. He tenido mis tropiezos, mis desaciertos, pero doy gracias a Dios por la misericordia y el amor de Dios. Yo quisiera, antes de despedirnos, que mi esposa pase por aquí, que doy gracias a Dios por la vida de esta mujer, una mujer que es un regalo del cielo que Dios me ha dado. Llevamos bastantes añitos juntos y vemos, de aquí yo veo a todo este chojo de caras hermosas y veo a mis nietos y verdaderamente me llena y yo me siento privilegiado y afortunado. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos han recibido palabra en esta mañana? Yo he recibido palabra en esta mañana y estoy bien agradecida del Señor. El Señor ha sido bueno y he visto cómo su propósito se ha cumplido en mi vida poco a poco, paso a paso, porque a veces, ¿verdad?, no podemos desesperarnos, como dijo mi esposo en la prédica. A veces vemos que las cosas se tardan, pero no. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y se cumplirá. Pero solo falta que tú muestres tu disposición, que ese corazón que Dios te ha dado lo dediques a Él, que busques más de Él, que hables con Él. Y el Señor te contestará en su momento. Y el Señor te bendecirá. Yo, viendo aquí a mi familia, me siento más que agradecida del Señor y le doy gracias todos los días le doy gracias por cada uno de ellos y por esta familia también de la iglesia, ¿verdad? Así es que, qué bueno, ¿verdad?, que hemos podido recibir este mensaje en esta mañana. Vamos a despedirnos con mucha alegría, vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos en esta mañana. Mañana tenemos el culto de oración, los que puedan llegar, de 7 a 8 de la noche. Tenemos el culto de oración presentando nuestras peticiones al Señor. Y el miércoles, los estudios bíblicos. Tuvimos un estudio muy bueno, ¿verdad? Cheo estuvo el miércoles, bendito Belín no pudo venir, pero un estudio muy bueno, con una dinámica, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Juan. Así que los que puedan llegar, pues, también de 7 a 8, ¿está bien? Así es que nos despedimos en esta mañana con mucha alegría, con mucho gozo. Señor y Padre Celestial que estás en gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hemos recibido tu palabra con nuestros corazones abiertos, Señor amado, entendiendo el mensaje que nos has traído en esta mañana, mi Dios. Tú cumplirás el propósito en cada uno de nuestras vidas, Señor. Bendice a cada amigo, cada hermano que está aquí en esta mañana. Ayúdalo, Señor, en el resto de la semana. Guárdale, guarda su entorno, su familia, Señor amado. Bendícele, Señor, y ayúdalos a acercarse cada día más a ti, Señor amado.
Gracias por tu palabra, mi Dios. Que podamos entenderla, pero que también podamos accionar, Señor amado. Y que tú sigas trabajando, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, Señor, y llévanos, Señor, con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.